Vamos a hablar de los países más ateos del mundo. Los infieles, los sin Dios. Uno de los argumentos recurrentes que me parecen más preocupantes es el de aquellas personas que dicen que el concepto de la deidad es el origen de la moral. Es decir, si no hay Dios, todo se permite, es lo que dicen. Cuando yo trato de decirles que no, que en realidad con Dios todo se permite, pero total te confiesas y ya, no pasó nada. Es decir, que la fuente de la idea que tengamos de lo bueno y lo malo procede de Dios, de un Dios, de una deidad determinada, de su Dios, por supuesto, no del que se le puede ocurrir a mi tía Enriqueta un día que se va a la disco y se le pasan las cucharadas. Ese Dios no. El Dios del que te hablan ellos es la fuente de la moral. Es ese Dios, no solo el que te dice lo que está bien y lo que está mal, sino el que te promete premios por hacer lo que está bien y castigos por hacer lo que está mal. ¿Será cierto? Una sociedad sin Dios se convertiría en una sociedad donde la gente se mate por la calle brutalmente, donde un tipo con un arma de alto poder se meta a una escuela y asesine a niños. Un mundo ateo, una sociedad atea, una sociedad sin Dios, sin la dirección de la religión para indicarle la moralidad. ¿Será capaz, por ejemplo, de arrasar a un país entero simple y sencillamente por la ambición de ganar muchísimo dinero vendiendo drogas ilegales, matando gente en la guerra por las drogas y matando a los que consumen el producto que estos mandan? ¿Serán capaces los que no tienen Dios de hacer una barbaridad así? ¿Serán capaces los que no tienen Dios de torturar, de hacer la vida más difícil a los más desprotegidos? ¿Será eso? Es una pregunta que no es, por lo menos es legítimo hacer la pregunta, ¿no? Yo tengo la impresión de que la mayoría de la gente hace lo correcto porque es correcto y no porque la vayan a castigar o premiar por hacer lo correcto. Es decir, cuando esto lo he vivido fácil 6 o 7 veces en mi vida, una persona, sobre todo una persona mayor, cae en la calle y se acercan a ayudar 5 o 6, ¿qué premio les van a dar, no? ¿O quién los va a castigar si como hacen otros, miran para otro lado y siguen caminando? Nadie. Consideran que su empatía social, su pertenencia a la comunidad, sus sentimientos de bondad personal los llevan a ocuparse de una persona que está sufriendo un percance en la calle. Percance que no es además demasiado grave, puede ser un mero tropezón, pueden romperse algo, pero la mayoría de los casos es una caída y te levantas y ya. Gente que le dice a otro, cuidado, hay un bache allí, hay un agujero, no se va usted a caer, o que le mete la mano a un ciego que va a cruzar la calle cuando están todavía pasando autos. ¿Qué premio le van a dar a esa persona? Ninguno. ¿Qué castigo le van a dar si no lo hace? Tampoco ninguno. Yo tengo la absoluta certeza de que los seres humanos tenemos una moral producto de millones de años de evolución como sociedad, donde si no funcionamos como sociedad, no funcionamos. Donde estando solos somos alimento del primer depredador que pase, somos incapaces de cobijarnos, somos incapaces de alimentarnos, que por cada Robinson Crusoe hay muchísimos intentos de Robinson Crusoe que han muerto en el intento, y que todo esto se ha conseguido gracias a que no necesitamos que nos digan no matarás para no andar matando gente a lo loco, que no nos dicen no robarás para estar robando todo el tiempo. La mayoría de la gente que yo conozco, se ha robado alguna cosa minúscula, casi como broma infantil o adolescente, pero en general la gente que yo conozco no es ladrona, ni la asesina, ni torturadora. Pero ¿será cierto o no será cierto? Bueno, vamos a comparar algunos países ateos, o los países que tienen más personas que no creen en Dios o que afirman no creer en Dios, con algunos que sí afirman creer en Dios.
No son, son, digamos que los países menos creyentes, porque la palabra ateo sigue siendo muy dura para muchas personas. Bueno, no, yo no tengo religión, bueno, yo soy no creyente, pero no me atrevo a definirme como ateo. A los agnósticos les pasa mucho esto. No me atrevo a decir no creo en Dios, porque suena demasiado heavy. Porque es lo que significa ser ateo, no creer en Dios. No significa tengo la capacidad de probar de manera fehaciente la inexistencia de la deidad. No significa eso. Significa no creo en Dios. Personalmente no creo en Dios. Es como ser a Shrek. Yo no creo que Shrek exista. Puedo demostrar que no existe en algún bosque un orco. ¿Es un orco? Creo que es un orco. Bueno, no sé. Un personaje llamado Shrek, que sea así verde y con dos antenitas. Puedo demostrarlo de manera como me lo podría exigir un filósofo de esos que te miran así con desprecio. No puedes demostrar que existe Shrek, entonces no eres ashrekiano. Eres agnóstico de Shrek. Bueno, dirás lo que quieras, chico, pero no creo que existe. No creo que exista la Caperucita Roja, ni el hombre lobo, ni la momia, ni el chupacabras, ni el hombre polilla, es un mito de Estados Unidos, ni el pie grande, ni el yeti. No creo en la Bella Durmiente, no creo en los 7 enanitos, no creo en un montón de cosas. Y en tu Dios, pues tampoco. Pero a la gente le cuesta trabajo creer eso. Así que dejémoslos en no creyentes. La revista Only Sky. La revista Only Sky, perdón, el medio Only Sky, que es no sé si es exactamente una revista o es un medio, publicó esto que es un resumen y estudio de Phil Zuckerman, que acaban de publicar en forma de libro, sobre los países democráticos menos creyentes. Y digo los países democráticos por una razón, porque generalmente los que se ponen siempre en el primer lugar de esta lista son China y Vietnam. Pero China y Vietnam son dos países donde se persigue activamente a la religión. Es decir, no es que sean ateos, es que son antirreligiosos de una manera tal que reprimen las creencias religiosas. Entonces, si tú eres chino y te preguntan si crees en Dios, ya puedes creer en todos los dioses del universo. ¿Qué vas a decir? Yo no, yo no creo en eso. Yo soy ateísimo, desde pequeño. De pequeños todos fuimos ateos. Nos tuvieron que enseñar que era Dios. Pero entonces China y Vietnam, que son países autoritarios, con un gran control sobre su población, pues no nos dan cifras fiables. Pero estos son países donde la gente le pregunta, ¿usted cree en Dios? La mayoría de la gente te va a contestar honestamente si sí o no. Y los menos creyentes son Suecia, con el 63,9% de la población, que es un porrón de gente. La República Checa 61,6%, Corea del Sur 59,4%, Países Bajos 56,3%, Estonia 54,3%, Noruega 52,7% y Reino Unido, de la Iglesia Anglicana, con un 51,6%. Son 7 países donde la mayoría de la población no tiene una creencia en una deidad y por lo tanto no tiene una creencia en la estructura religiosa que suele acompañar a la deidad y por supuesto no tiene ninguna creencia en la iglesia que suele administrar la religión que suele tener esa deidad. Bien, la pregunta es una pregunta que a mí me parece un poco raro hacer es ¿por qué no creen? Porque cada país debe tener motivos distintos. No creo que haya una sola explicación. Y siempre que aquí hablamos contra el simplismo, lo digo, si la realidad es compleja, las explicaciones de la realidad son complejas. Y Zuckerman daba algunos ejemplos. Por ejemplo, el Reino Unido es el lugar de nacimiento de Charles Darwin y sus ideas respecto a la evolución le han hecho muchísimo daño a la fe cristiana, nos guste o no. El anticlericalismo ha sido una parte fundamental del nacionalismo checo hasta las guerras de los husitas en el siglo XV, y eso explicaría quizás por qué hay tantos ateos en la República Checa, pero no en Eslovaquia, que durante un tiempo formaron un mismo país, que era Checoslovaquia. Estonia experimentó 50 años de ocupación soviética, durante el cual la religión fue perseguida y nunca se recuperó, incluso después de la caída de la Unión Soviética, como sí se recuperó precisamente en la Unión Soviética. Quizás es porque también en los satélites soviéticos la represión a la religión fue menor que en Rusia,
porque en Rusia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Stalin entendió que tenía que tener de su lado a la Iglesia y firmó las paces después de la persecución de Lenin y de los primeros años de Stalin, y a partir más o menos de 1941-42, la Iglesia Ortodoxa rusa pues volvió a ser amiguita de los señores del poder, aunque en este caso el señor del poder era Joseph Yugasvili, alias Stalin. En Corea del Sur el sistema educativo hace un énfasis enorme en el conocimiento científico y la tecnología y no le presta atención a la religión. Son motivos que pueden ser parte de la explicación, que seguramente no son la explicación completa porque la explicación es compleja, pero que nos dice que los diversos motivos debe haber aparte de estos diversos motivos, tiene que haber alguna cuestión en común, y hay algunos elementos en común que otras sociedades los tienen y no tienen este nivel de descreencia, pero son niveles de bienestar social mejorados. Seguridad existencial. Seguridad existencial es tu salud, tu vivienda, tus alimentos, no tienes miedo al hambre, no tienes miedo a la enfermedad, no tienes miedo al frío, que son los elementos fundamentales que han matado a la gran mayoría de nuestros ancestros. Niveles mayores de riqueza y prosperidad son sociedades post-escasez. Niveles educativos muy, muy elevados, cada vez mayores, y una transición significativa de una sociedad tradicional, rural y no industrial a una sociedad urbana, industrial o postindustrial contemporánea. Mayor racionalización, mediante la cual el ordenamiento de la sociedad se basa en la eficiencia tecnológica, la impersonalidad burocrática y la evidencia científica y empírica, no en lo que creo yo, en lo que se me va ocurriendo cuando estoy dando un discurso. Las investigaciones que realizamos, o sea, esto no se lo están inventando, las investigaciones que realizamos y que realizó Zuckerman, el autor de este artículo que estoy glosando aquí, muestran que estos factores todos llevan de manera fuerte a una cada vez mayor secularización o laicización de la sociedad. Estas 7 democracias, que son las que menos Dios tienen, ofrecen excelentes ejemplos, ya que todas muestran altos niveles de salud social y bienestar social, altos productos internos brutos, niveles extremadamente bajos de crímenes violentos, donde prácticamente no hay nadie metiéndose a las escuelas a dispararle a nadie más, como sí pasa en los países que se afirman básicamente religiosos, y muchos estadounidenses viven convencidos de que Dios creó a los Estados Unidos como el nivel superior de los países. Bajos niveles de asistencia a la iglesia, bajos niveles de pertenencia a la iglesia, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Noruega, donde la cristiandad en el último medio siglo ha caído enormemente y donde han estado los socialdemócratas gobernando mucho. Igual eso también tiene que ver. Y por supuesto la atención a la salud y la educación y la vivienda y todos los elementos que hacen que uno viva sin miedo. La sociedad noruega, y lo menciona, y voy a comentar una cosa después, simultáneamente se caracteriza por extraordinarias escuelas, magnífica atención a la salud, atención a los ancianos, acceso a los discapacitados, igualdad de géneros, prosperidad económica y niveles de asesinatos, índices de asesinatos bajísimos. Hay reyes que no me caen mal, y uno de ellos es Harald de Noruega. Y si ustedes buscan en YouTube, hay un discurso de Harald de Noruega donde define a los noruegos. Yo no se imaginaría pues, unos vikingazos de estos de serie de televisión o de grupo de épico, de metal épico nórdico, ¿no? Entonces dice, pues, somos noruegos, que somos homosexuales y heterosexuales, negros y asiáticos y blancos y morenos, y altos y bajos, somos noruegos que creemos en dioses o no creemos en ellos, o creemos en cosas muy raras, y son el rey de Noruega está definiendo a Noruega como un país amplio, inclusivo, noble, tranquilo y tal. Tampoco está mal si vas a tener un rey quizás que sea como Harald de Noruega.